Y vamos a estar contemplando este libro. Sabe que he predicado tantos mensajes de esta lectura, en televisión, en radio, he estado en teletones, en radiotones y en todas las áreas donde bendice, ¿verdad? Pero Dios me daba una revelación importante. Y quiero decirle que si algo hay en mi vida es que aún todavía, le doy gracias a Dios, que aún todavía oro, ayuno y lloro delante de la presencia del Señor para que me dé un mensaje. Tal vez de tantos años que he predicado ya ni necesitaría estar orando, sino agarro un mensaje y lo compongo y lo doy. Pero anoche cuando oraba por el mensaje de hoy, me di cuenta, fíjese, que el menos significante de la iglesia soy yo. Siendo un pastor, soy el que menos valgo. Me sentí así, ¿sabe por qué? Porque me di cuenta que hasta para predicar todavía dependo de lo que Dios me da. Después de que tuve ese tiempo con Dios, me sentí alegre de que todavía me considere un niño delante de la presencia del Señor. Ayer me decía un hermano: pastor, ¿cómo puedo yo desarrollar un tema? Y se lo describí cómo desarrollar un tema muy fácil. Pero me sentí tan bendecido que para hablar un mensaje le ruego a Dios. Y le voy a decir algo: hay veces que estoy orando y Dios no me da el mensaje. A veces estoy diciendo: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Y no recibo respuesta. Digo: Señor, ¿qué pasa? Y he entendido que lo que Él quiere es que le ore más, que le ruegue más, para que la palabra venga de parte de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo podría agarrar un mensaje de los muchos que he predicado y decirle: le voy a predicar esto a los hermanos. Pero cuando yo le dije al hermano, cuando le dije que 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero y que traza bien la palabra de verdad. Entonces, cuando yo le dije eso al hermano, cuando alguien se viene a sentar a una silla así, quiere venir a oír que Dios le hable. ¿Cuándo dicen amén? Usted viene a la iglesia para que Dios le hable. Entonces, el que va a predicar tiene una gran responsabilidad de hablar lo que Dios quiere que su pueblo escuche. Muy bien. Aquí en este capítulo 20 vemos la historia de un rey que se llamaba Josafat, un hombre que tenía un corazón como de niño, tenía una dependencia totalmente de Dios, y que, como todos nosotros, pasamos tiempos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Yo no sé si solo a mí me toca, pero yo he pasado momentos tan críticos que solo la ayuda de Dios me ha sostenido. Y aquí vemos a un hombre, un rey, fíjese, hermano, un rey, no era cualquier cosa, que tenía un corazón de niño para depender 100% de Dios. Y en este capítulo vemos cuando vinieron las amenazas de unos pueblos poderosos, de ejércitos muy fuertes. Mire, en el versículo 1 dice: y aconteció pues de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Dice, la
bronca era contra el rey, no contra Judá, era contra el rey. Usted sabe que todo lo que nos sucede a nosotros tiene un propósito, ¿sí? Todo lo que a nuestro alrededor sucede es un propósito de Dios. Y cuando el rey Josafat oyó que le trajeron la noticia de que venían a pelear contra él, y no eran ejércitos cualquiera, eran ejércitos bien armados. Y pues en realidad la bronca la traían contra Josafat, era contra él. Y dice que él tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo cuando recibe una noticia? Cuando viene una amenaza, cuando viene un ataque internamente, de acuerdo a la ciencia, dice que cuando alguien cae en un temor, se paraliza, aún su corazón palpita más rápido, se acelera y cae en un estado donde pierde el control, empiezan a sudar de las manos, se ponen nerviosos y obviamente depende, ¿verdad?, del tipo de problema, pero a él venían a matarlo, no venían a visitarlo, venían a matarlo. Y el rey tuvo temor. Y aquí es como se prueba un hijo de Dios. Cuando viene el ataque del enemigo, cuando viene la circunstancia difícil en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una batalla? Cuando estamos en medio de un ataque, ¿qué hacemos? Algunos empiezan a buscar ayuda, empiezan a buscar los medios de cómo poder salir del problema. Pero este hombre no fue a buscar a nadie, sino que dice que se humilló delante del Señor. Empezó a orarle y a decirle: Señor, nosotros no somos tan fuertes para pelear contra ellos. Ellos son ejércitos fuertes. Necesitamos la ayuda tuya. Y estaban en oración y estaban en ayuno, porque esto es lo que debe de hacer un hijo de Dios. No discutir, ni murmurar, ni mucho menos blasfemar en contra de Dios, sino humillarse delante del Señor. Cuando alguien se humilla, dice la Biblia que aquel que se acerca al Señor con humildad, eso es reconocer la dependencia con Dios, Dios lo recibe. Ahora sí, si la persona es orgullosa, ¿de qué manera pues una persona orgullosa que diga: yo no necesito a Dios, yo no necesito orar? Pero ¿qué aprendemos de un rey? El rey David, el rey Salomón, héroes, Abraham, que cuando tenían un problema, lo primerito que hacían era acercarse a Dios. Y cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien, dice la Biblia, cuando alguien invoca el nombre del Señor, no queda avergonzado. Denle un aplauso al Señor. Dijo David: fui joven y llegué anciano y nunca he visto a un justo desamparado. Y Josafat estaba triste, estaba lleno de temores y mire, lo que pasa es que cuando nosotros estamos siendo atacados en un temor, siempre pensamos lo peor, ¿verdad? O sea que el problema se puede solucionar, pero nosotros empezamos a ver otras cosas más graves, porque el mismo temor nos lleva a pensar cosas que no van a suceder. Y ahora voy a ir a la carga. Estaba orando Josafat y el pueblo, cuando de repente, vamos ahí al 14. Vamos a leer el versículo 14. Mire, Judá, Israel estaban en ayuno y oración, estaban orando, pidiéndole ayuda.
para poder ser libres de este ataque. Cuando de repente, dice la Biblia, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel. Diga conmigo, Jaziel. Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, dice levita de los hijos de Asaf. Vean, primero vemos un hombre necesitado clamándole a Dios, y Dios escuchó su oración. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y entonces vino el espíritu de profecía sobre Jaziel. Pero escuche, Jaziel no era profeta. Jaziel era un músico. ¿Ve qué importante que el músico sea lleno del espíritu? Porque parece que cuando vino el espíritu de Jaziel, espíritu de Dios sobre Jaziel, entonces habló Dios. Y eso es lo que Dios me estaba mostrando, que viene un avivamiento entre los músicos. Aquel que es humilde conforme al corazón del Señor, va a venir el espíritu que vino sobre Jaziel y van a hablar de parte de Dios. Fíjese bien, dice el 15, y dijo, prestad atención. Mire, yo he visto músicos muy buenos para cantar y para tocar, pero para decir así dice Dios, hasta les tiemblan las piernas. Pero cuando el espíritu de profecía cae sobre alguien, se pierden los nervios. De acuerdo a la Biblia, la historia de este hombre dice que él nunca había profetizado, pero Dios oyó la oración de su pueblo, oyó la oración de Josafat y dejó caer el espíritu de profecía sobre Jaziel. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? Trae ánimo, trae fuerza, se recupera esa energía, esa área espiritual que hemos perdido, porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Y entonces dice que dijo el profeta, porque ya cuando habló ya era un profeta, y dice, y dijo, prestad atención todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino es del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando cae el poder de la profecía sobre alguien, trae respuesta. Josafat necesitaba oír que Dios le estaba escuchando, y Dios le escuchó. Usó a Jaziel, que es lo que Dios anhela en este tiempo, que hayan músicos proféticos que le permitan al espíritu de profecía que se apodere de ellos y que le digan, he aquí, envíame a mí. Denle un aplauso al Señor. Dios anhela levantar una generación de Jazieses. Dios quiere levantar una generación como la del rey Josafat, hombres que le creen a Dios. Porque fíjese usted que en medio de ese ambiente de la asamblea o de la iglesia donde estaban,
Y cuando Dios habló, vino paz a todo el pueblo, ¿verdad? Pero no es fácil, hermano, cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil y Dios te habla a través de un profeta. Por más que tú tengas fe, te quedas como con esa duda: ¿será que Dios me va a guardar? Y les dice allá en el 16, le da la instrucción Dios cómo iban a ganar esa batalla. Mire, por eso es importante que haya enseñanza en la casa del Señor, porque eso es lo que te dirige, eso es lo que te ayuda a encontrar la solución a tus problemas. Y les da la instrucción, le dice el 16: descended mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarás en el extremo del valle, frente al desierto de Roel. Dice: no necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Denle un aplauso al Señor. Y Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dele ese fuerte aplauso al Dios de los dioses, al que tiene oídos y escucha, el que tiene boca y habla. Dele un fuerte aplauso al Rey. La situación no era fácil. Para poder ir a ese valle, había que haberle creído a Dios de que en verdad los iba a defender, porque estos ejércitos, si Judá y Josafat iban a ese valle y Dios no estaba con ellos, créame que los hubieran hecho pichas, los hubieran hecho pedacitos, se hubieran entregado como un pescado en las manos de un pescador. Y dice que lo primero que hicieron fue empezar a cantar. Diga conmigo: a cantar, a alabarle al Señor. Que usted tenga problemas, no se encueve, sino salga a la batalla a cantarle al Señor. En la alabanza hay victoria. Dice la Biblia que en medio de la alabanza, allí habita Dios. Ahí donde Dios te da fuerza, ahí donde Dios te da fortaleza, ahí donde Dios hace que aumente tu fe para creer que todo es posible. Dice su palabra que para el que cree, todo es posible. Entonces iba Judá, iba Josafat. Y yo me imagino que Josafat, él iba adelante. Me imagino que Josafat percibió que Judá dudaba de que Dios iba con ellos. Entonces vamos ahí al 20. Vea, dice que yo no me imagino la forma en que se paró Josafat. De repente se paró en una montaña, en un lugar alto, habló fuerte para que oyeran y le dice a Judá estas palabras: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso de pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Luego le dice: confiad en los profetas y triunfaréis. En otras palabras, y serán prosperados. Mire, porque yo entiendo que no es fácil que usted vaya a un lugar peligroso donde usted sabe que puede morir si no lleva la confianza
de que Dios va con usted. Entonces le dice Josafat, se para así, le dice: confíen en Dios. Yo me imagino, porque es así, a veces estamos frente a una persona, ¿verdad?, que le está contando su situación, ¿verdad? Y usted le dice: tenga confianza en el Señor, todo va a salir bien. Y le dicen: sí, así será. Pero cuando dan la vuelta, van con el mismo temor. Aquí, cuando estamos en medio de un problema grave, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que poner toda nuestra fe en el autor y consumador de la fe, porque Él te va a dar la victoria. Dice la Biblia: si Dios lo dijo, ¿no lo hará? Claro que sí. Si Dios dice que te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Si Dios ha dicho que te va a defender, Dios te va a defender. Si Dios ha dicho que te va a dar la victoria, Dios te da la victoria. Si Dios te ha dicho que vas a vencer a tus enemigos, también Dios te va a dar la victoria. Y entonces dice que el pueblo de Judá como que agarró fuerza y vieron a su capitán, a su jefe, que él sí confiaba en Dios. Miren, no hay cosa más linda que ver un líder que confía en el Señor. Que aunque las cosas estén